estaba probando una gorra de mi tío y me ha dejado porque me quería comprar una, pero al final no me la ha comprado y me la ha dejado mi tío y me la estaba probando justo ahora. ¿Qué tal? ¿Sabéis esa frase de que dice Bang Chan? Hola. En una canción de Triracha. Dice, like might, stop procrastinating. Like might, stop procrastinating. Like mate, stop procrastinating. Pues esa me la tenía que tatuar en la frente, la verdad. No sé qué está sucediendo exactamente. Lo único que sé es que mañana voy a Londres a pasar una semana. Y tengo que hacerme la maleta. En un inicio, mi plan era grabar como todo. En plan, mi plan. Un vídeo dedicado solo a la maleta. Voy a ser sincera, no estoy como en el mood. En plan, estoy como un poco... No sé qué estoy sintiendo. O sea, no estoy nerviosa. A mí me dan los aviones, ¿vale? Sí, no estoy nerviosa por el avión. En plan, estoy más nerviosa por eso de que voy a tener que hablar inglés porque ni mis padres ni mi hermana saben hablar inglés. En plan, mis padres no saben hablar inglés y mi hermana no le gustan los idiomas. Mi padre lo único que puede hacer es decir palabras sueltas que ve en los programas de reformas de casas que dicen before, after. Eso lo sabe decir, pero... entonces sí... yo creo que una vez que esté sentada en el avión, entonces sí que será como... ayuda. Así que ya es hora de hacer esto, a ver... Uy, si voy casi igual que la maleta. It's alright. ¿Cómo es la canción? It's alright. Pero venga, ya vale. Stop procrastinating. Lo que está un poco rayada. Tenemos que decir, está un poco lo que viene siendo rayada. La verdad. Y eso que no la he usado mucho. Voy a llevar esta maleta y luego una mochila maleta que le llamo yo. Ah, mira, tengo aquí dentro la bolsa de la ropa sucia de maravilla. En plan, vacía, ¿eh? No os creáis. No tiene pérdida. Vamos a ver... O sea, la ropa, unas botas que me ha dejado mi hermana. Y en esa mochila voy a guardar todas las cosas que no se me olviden. Me quiero coger la varita. ¡La varita! ¿Sabéis? No sé si os habéis visto la película esta de Los Magos de Waverly Place. Se van de vacaciones y salen como a hacer una maleta todos. En plan, los tres hermanos de Alex, Justin, creo que se llama, y Max. De los tres, yo soy Max. Ready. Si pudiera me llevaría a Musu en la maleta. Yo creo que la maleta esta grande la voy a hacer yo sola. En plan me voy a poner ahora... Do it. Voy a hacer creo que esta maleta yo conmigo misma escuchando Stray Kids. Y la maleta de mano, como son cosas más dinámicas, en plan, pues sí, eso ya lo grabaré. ¿Vale? Lo peor de todo es que quiero hacer la maleta, tengo que cenar y me gustaría bailar un poco. Pero hacer un poco de ejercicio, porque también es bailar, es como que también me despeja mucho la mente. Y soy sincera, estoy bastante orgullosa de cómo ha quedado la maleta. Aquí tengo como la ropa de calle, en plan aquí tengo como 4 jerseys diferentes. La chaqueta de Gryffindor, no os confundáis, soy de Ravenclaw, pero bueno. El adaptador. Las toallitas, las riñoneras, pantalones, esto que es como un impermeable, diadema, por si me da por ponerme diadema, diadema para lavarme la cara. Aquí no he puesto nada, aquí imagino que puedo tener cosas random. Tienes para dormir, el pijama, esto por si me da para escribir, porque ya os digo, ¿por qué no? O sea, easy. Y sí me da por escribir. Hay mucho espacio y por aquí entre medio he puesto como 20 pares de calcetines para 5 días. Así que... lo he hecho muy bien. Es que me extraña que me haya quedado tan bien. O sea, siento que se me olvida todo. En plan, los libros los voy a meter aquí. Es que me va a sobrar un montón de espacio. Ya estaría. O sea, siento que es como que ha sido muy fácil. ¿Qué dirás tú? ¿Qué tiene de difícil hacer una maleta? Pues no sé, pero siento que... Voy a poner la luz, esta luz. Me voy a llevar esta luz. ¿Por qué? Porque al igual que Félix, que es algo que yo no sabía, yo duermo siempre con una luz encendida. Porque vi una película.
Vi una película de miedo. Yo tuve una época en la que veía muchas películas de miedo con mis amigas. Íbamos al cine a ver todas y cada una de las películas de miedo que salían. Hasta que vi una que se titula en español, me parece, No apagues la luz. Y desde ese día no he apagado la luz. El otro día me puse a ver... os voy a contar aquí un poco mi vida, ¿vale? El otro día me puse a ver el vídeo este de Félix. Fue a un canal a hablar sobre historias paranormales o cosas de miedo. Y yo tengo muchas historias paranormales. A mí me han pasado un montón de cosas diariamente, de hecho. Y me llama mucha atención porque Félix nombra dos películas de miedo que le han marcado. Y son las mismas películas de miedo que me han marcado a mí, que son la de No apagues la luz e It. Esas dos películas son las únicas dos... Bueno, hay más películas de miedo que resonan en mi cabeza, pero esas dos son como las únicas dos películas de miedo que me acuerdo de toda la trama. La de No apagues la luz, porque me dio un... ¿Por qué vamos? Y la de It porque me gustó. Pero la de No apagues la luz, ya os digo, desde ese día no he apagado la luz. Entonces pues me voy a llevar esta luz. Cuando las mencionó, me quedé y dije, ¿qué? Félix, te entiendo. Además, hay una escena en concreto de esa película. O sea, hay dos escenas que tengo como súper marcadas aquí de la de No apagues la luz. Cuando descubren lo de Diana, creo, o el nombre. Me acuerdo de que, no sé si era una niña que hacía un dibujo. Y entonces cuando abren la puerta, ven el dibujo y está como dibujada a Diana. Creo recordar que era así. Y luego hay otra escena, pero como que está la mujer, o no sé quién, corriendo porque Diana la está persiguiendo y coge la pareja y enciende las luces del coche y entonces se ve cómo cae algo, no me acuerdo el qué, no sé si es una persona o es un objeto. Me acuerdo que fue un momento de súper tensión de decir guau, 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 y de repente coge corriendo, enciende las luces del coche, enfocan adelante y Diana desaparece y cae lo que estaba sujetando. Luego también hay otra película que se llama La Visita. Esa también... Fue un poco extraña esa película, la verdad. Las de películas de miedo, como que recuerdo esas tres, en plan. Bueno, y Annabelle, que fue de las primeras películas que vimos, que me acuerdo que estábamos con mis amigas, acabamos de ver la película y de repente aparecen basadas en hechos reales. Nos quedamos así. ¿Qué? En plan, ¿qué me estás contando? Nos quedamos tiesísimas, en plan, porque alquilábamos las películas. O sea, es que tendríamos 13 años. En plan, ¿en qué momento 4 chicas, porque creo que éramos 4 o 5 chicas, se les ocurre alquilar películas de miedo? Estuvimos, vamos, como 2 o 3 años viendo películas de miedo sin parar, en plan, Era nuestro hobby. Continuamos con esto. Stop procrastinating. ¡Oh, qué gusto! Madre mía. A ver, vamos a ver cuánto pesa esto. Empieza una maleta. ¿Sabes cuánto pesa? 13. Sí. Así que bien. De maravilla. El 13 de diciembre. It's my birthday. Así que lo voy a poner. ¡Ah! Espera un momento. Voy a pasar mi cumpleaños como Sammy. Voy a pasar mi cumpleaños a Londres. Mi intención era poner aquí como todas las cosas importantes que en cualquier caso de que se me pierda la maleta, pues que no se me pierdan como las cosas más importantes. Ahora, ¿qué es lo importante? En plan, las cosas importantes para mí son como las cosas que tienen valor emocional, ¿no? En plan, los libros. Stephanie, de Stray Kids. La gorra que me ha dejado mi tío, que obviamente no se me puede perder. Esa bufanda que me regaló mi tía, que me gusta mucho porque tiene los colores de Ravenclaw. Aquí un chin que me lo voy a llevar because en el blog de Londres dice que entre en uno de los museos más grandes de, no sé si de Londres, no me acuerdo, quiero no sé si dijo de Londres o de Europa, no me acuerdo. Que fue a un museo, es súper suave, tío, son súper suaves. Es que fue a uno de los museos de Londres, pero que como había tanta gente, entró al baño y se fue. 그래도 세계 3대 박물관에서 화장실도 갔다고. No sé muy bien si por el hecho de que es muy introvertido, si al hecho de que es introvertido le sumamos que es famoso, ya ni te cuento. Pero no sé si fue porque es introvertido o porque es, pues, Hyunjin. Pero me lo voy a llevar porque en cualquier caso de que vayamos a un museo, pues me llevaré a Hyunjin conmigo. Sí. Mira, ¿ves?
Primera cosa de valor en la maleta. Tengo esta cámara, que a ver cómo me va. Yo, si no voy muy cómoda, pues empezaré a grabar con el móvil, la verdad. Esto no sé si se me raya la lente. El problema gordo, ¿sabes cuál va a ser? Elegir, porque me va a llevar, no sé si me va a llevar 2 o 3 libros. No tengo intención de acabármelos. Este sí tengo intención de acabármelo porque, o sea, me queda esto. O sea, yo creo que en una semana... Bueno, que llevo 2 semanas diciéndolo, que en una semana me lo puedo acabar, pero es que no he leído nada. En plan, voy por la página 564 y hay 746. Es que no es nada. Yo creo que si en el avión me relajo y me pongo a leer, yo creo que en un momento... Esto me lo va a llevar. Yo creo que me lo voy a poner en la funda del móvil, porque es como que estoy en un momento en el que necesito sentir la presencia de Chris en cosas como estas. Hola. Me voy a llevar este para llevarlos a todos, porque como no me puedo llevar a todos los llaveros, pues me pongo este y así como están todos también. Tenemos la bufanda, así like this. Luego esta. And Wakiria, our little friend, my best friend. Sí, cabello completamente. Y llega el problema. Vale, pues me voy a llevar este. Lo voy a poner aquí, porque es el que llevaré encima para el avión. Oh yes. Además, ¿qué libro me llevo? O sea, me quiero llevar 2. O sea, me quiero llevar de diferentes géneros. Este que me quedé aquí, me leí las primeras páginas, pero no me acabo... Ah, sí, me hice marcapáginas. Que alguien me pare y un capítulo más. Este que es de romance, igual no lo llevo. Y... Porque es que tampoco me quiero llevar un tocho, porque si igual ni siquiera me acabo el otro. Pues que sí me lo acabo. Y sí me lo acabo. Yo creo que me voy a llevar también este. O sea, me parece que es una distopía. No sé, como no confíes en nadie, miente a todos y hagas lo que hagas, no te enamores de tu mayor amigo. Igual me llevo estos 3, digo. Este yo creo que no. No, porque aquí también hay romance. Y este no me acabo de convencer porque es como la chica rica y el niño que se tiene que buscar la vida. Entonces como que se tiran todo el rato pullitas de... Tú no sabes qué hacer porque a ti te lo hacen todo. Y cosas así, es como... ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Yo tengo dudas de si llevarme este porque como es de Londres... No sé... A ver... Es que es genial este libro. Total, me sobra espacio. Y ya está. Ya está. Aquí en la funda. Y solo sabré yo que la llevo ahí.